Bendigo a los hermanos, a todos los que no han podido llegar y a los amigos. Quiero pedirle a producción que me ponga el texto bíblico de hoy. Ahora sí quisiera que la mayoría se puedan sentar y estar tranquilos, porque yo hoy necesito su atención de manera especial. El texto dice, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En los días que tengo sirviéndole al Señor, que no son tantos, apenas desde el 8 de marzo del 1992, pero he podido a lo largo de mi vida personal, familiar y relacional darme cuenta que no muchas personas tienen un concepto claro de quién es Dios, cuál es su reino y cómo funciona. Y aún dentro de las iglesias, las congregaciones, hay gente que pueden tener muchos años dentro de una congregación y son salvos. Amén. Son salvos. Aman al Señor, pero no tienen un conocimiento cierto, bíblico, teológico, relacional con el Dios Trino y Santo, y no pueden tener una conciencia clara de cuál es su posición en Cristo Jesús. Qué bueno que usted no es uno de ellos. Es interesante, ¿cuántos saben que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles? Y que todos los que no somos judíos somos gentiles primero y cristianos después. Eso lo saben, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, antes de entrar propiamente en el mensaje, me gustaría decir, tocante al reino, que hay 3 términos en castellano que para entender el reino de Dios es necesario conocerlo. El primero tiene que ver con la palabra realeza. Eso indica la dignidad y la potestad de las personas. El segundo tiene que ver con reinos. Eso tiene que ver con el territorio y sus súbditos, los cuales gobierna el rey, el monarca. Amén. El tercero tiene que ver con reinado. Eso tiene que ver con el periodo de tiempo en que ese monarca, ese rey, gobierna a sus súbditos en el territorio. Se pudiese decir en un lenguaje sencillo que la palabra reino viene del griego basileías, y eso significa toudeu, y tiene 3 significados. Primero, la esfera sobre la cual un monarca gobierna. Segundo, la gente sobre quien el monarca reina. Y por último, el acto mismo de reinar o gobernar. La Biblia nos enseña que hay alguien que recibió un título de propiedad mal habido. Sí, la Biblia dice que Adán en el huerto del Edén le entregó lo que Dios le había dado, la tierra,
y todo lo que en ella hay, para que fuese regente en la tierra y solamente le diera razón de su trabajo al Dios Todopoderoso. Pero Adán se dejó engañar, y lo que tienen mi libro lo pueden leer en la página 69, en un poema que yo escribí en el 96, que se llama Ecos y efectos de un clamor libertario. Allí fuimos arrastrados por ese abuelo antiguo. Amén. Y él le entregó a Satanás el poder en este plano. Ahora, bajo esas situaciones, todos nosotros, la humanidad ha vivido siempre o vivió siempre bajo el dominio del maligno. Que el Señor lo reprenda y sus demonios, aunque no siempre estuvimos conscientes. Porque la Biblia mía dice, Jesús dijo, el que no está conmigo, amén, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, o somos hijos de Dios, o pertenecemos al reino de Dios, o estamos en el territorio de la oscuridad y las tinieblas. ¿Para cuánto me doy a entender? No hay posición intermedia, no hay, hermanos, no hay limbo de niños, no hay purgatorio, o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. ¿Para cuánto me sigo dando a entender? Amén. Así que, en cuanto al rey significa el ser, la dignidad, la esencia, el poder y la soberanía del rey. Quiere decir que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del dominio, del poder, de la autoridad, del orden y del gobierno de Dios. Aleluya. Dice el texto que hemos leído que Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Dígale a todos los que levantan la mano, tus pecados son perdonados. No te dejes chantajear por el diablo, ni por algún ser humano malintencionado o ignorante. Y soy libre en Cristo Jesús. Me encanta, hay un comentarista, J. Murray, que en a ese respecto dice: Dios es la fuente de todas las cosas, en el sentido de que todas las cosas proceden de Él. Él es el creador, Él es el agente mediante el cual todas las cosas subsisten y van dirigidas a sus respectivas metas. Y Él es el fin último para cuya gloria todas las cosas redundan a bien. Si usted está consciente del reino de Dios y que pertenece a Dios, entonces glorifique su nombre ahora. Diga gloria a Dios. Dígalo sin miedo, gloria a Dios. Porque estamos para glorificar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las verdades más poderosas del Evangelio que yo encuentro es que la salvación no solamente perdona nuestros pecados, la salvación cambia completamente nuestra posición espiritual. Repito, ¿cuántos son salvos? Amén. Dice el libro de Romanos 10, 9 y 10: cerca de ti está la palabra de fe que predicamos,
que si confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amén. Entonces, si ya usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted ha creído que Jesucristo fue resucitado de los muertos, que ascendió al cielo y que es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra del Padre, que es nuestro gran abogado que nos defiende contra las acusaciones del diablo, el Señor reprenda, entonces usted puede decir a pleno pulmón: soy libre. ¿Por qué será que hay tantos creyentes que no tienen esa libertad para expresar su libertad en Cristo? Para expresar el gozo de saberse perdonado, el gozo de saber que han salido de las tinieblas, y óigame, que ya han sido sacados de las tinieblas y han sido trasladados al reino de la luz en Cristo Jesús. El problema es que nosotros hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Hemos sido declarados santos posicionalmente delante de Dios. Hemos sido declarados justos en Cristo Jesús. Hemos sido, amén, adoptados como hijos de Dios. Y hemos sido declarados herederos de la gloria del Padre con Cristo Jesús el Hijo. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Yo no sé si eso no puede estremecer su corazón. Yo no sé qué lo haría. El hecho de usted haber estado bajo el dominio del enemigo, mintiendo, engañando, fornicando, haciendo todo tipo de diablura y viviendo con todo tipo de niveles de rebeldía y de ignorancia, amén. Y ahora la luz del evangelio le ha amanecido, le ha alumbrado el entendimiento, su corazón ha sentido la presencia del Señor, ha sentido la libertad en Cristo, pero el enemigo le sigue recordando su pasado. Y va a usar a quien se deje para decirle: aleluya, América, tú te recuerdas lo que tú hiciste en tu juventud. Uso América porque era la anciana de la iglesia, que es mi hermana mayor. Aleluya, en Cristo Jesús. Y todos conocen el testimonio de ella. Así que yo tengo confianza en usarla a ella. Porque no sé si yo uso a otra persona, esa persona pudiese sentirse mal. Pero dejemos América, pensémoslo en mis errores, pensémoslo en las cosas que yo hice siendo impío y todavía siendo creyente medio crudo. ¿Cuánto? No sé si me doy a entender con este lenguaje. Claro que sí. El apóstol Pablo, el apóstol a la gentilidad, aleluya, enseña en su antropología bíblica que hay tres tipos de hombre: el hombre natural, el que no se ha arrepentido y no ha conocido y no tiene temor de Dios en su corazón, y ahí estuvimos todos nosotros. El hombre carnal, que ya es salvo, pero todavía no ha podido terminar con sus viejos hábitos y de vez en cuando le muerden desde adentro y mete la de andar. ¿A cuánto le ha pasado? Y el hombre espiritual, que ya ha aprendido a leer y dominar sus emociones y pone la emoción principal, que es el amor de Dios, en su corazón al servicio de Dios, de sí mismo y de su prójimo. Y Señor Modesto, eso es así. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero le decía la semana pasada que hay salvaciones por crisis y hay salvaciones por proceso. Y que posiblemente 9 de cada 10 hemos sido salvos por proceso.
Es decir, hemos tenido que ir cambiando poco a poco, haciéndonos conscientes de que hay cosas que a Dios no le agrada de nosotros. Amén. Ahora, lo maravilloso es que Pablo dice, por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, lo único que nos hace dignos de ser salvos es el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz. La palabra vicario es la palabra sustituto. Él murió en la cruz donde usted y yo debíamos haber muerto por nuestras maldades. Entender eso es importante porque hay gente que creen que con venir a la iglesia 1 o 2 veces a la semana o leerse un salmo ya tienen una vida perfecta. Pero cuando llegue el guaymimay, cuando llegue el problema, cuando llega la tentación, arañan y no encuentran bien a dónde agarrarse. Porque no tienen unas palabras ciertas en su corazón, en su alma, en su espíritu, que le diga, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Y si es verdad que todavía me equivoco y peco, también es cierto que mi Biblia dice que si algún creyente pecare, primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si usted se equivocó ayer, usted no tiene que morirse de vergüenza ni esta mañana. Usted solo tiene que confesar su falta y venirle y decirle al Señor, he pecado contra ti y contra mi prójimo y contra mi propio estado de conciencia. Señor, perdóname. Me cubro con la sangre gloriosa de mi Señor y Salvador Jesucristo, que me garantiza que mis pecados pasados, presentes y futuros ya han sido pagos en Cristo Jesús. Y ahora prometo con todo mi ser no volver a cometer el mismo error. Porque esto tampoco es un relajo. Sí. Porque hay gente que creen que pueden pecar hoy, mañana y todos los días y decirle a Dios me arrepiento y siguen igual. Pero la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, es la palabra cambio de mentalidad, es la palabra donde ajustamos, aleluya, el entendimiento que tenemos de la verdad en Cristo, nuestra posición como hijo de Dios e hija de Dios, para poder hacerlo cada día mejor bajo la gracia de el Espíritu Santo y la palabra que hace el debate en nuestro pensamiento. Yo quiero enfatizar en esta hora que el hecho de haber sido trasladado de las tinieblas, ¿amén?, a la luz admirable, al reino de su amado Hijo, significa que hubo un movimiento. Amén. Había un territorio del cual nos sacaron. Amén. Y hay un nuevo territorio donde nos han colocado. Amén. Así es que es importante que usted visualice que ya usted no está en el terreno de las tinieblas. Aleluya. Es importante que usted sea consciente, porque cuando usted es consciente que ya no pertenece al territorio de las tinieblas, sino al de la luz, ahora usted nos comulga, usted nos comparte con el mundo que pulula, que se mueve, que piensa, que siente y actúa bajo la manipulación del enemigo, Satanás, para hacer el mal. Ahora usted es una persona consciente, usted es una persona libre, usted ha recibido el amor de Dios, usted tiene al Espíritu Santo dentro, que le activa su nivel de conciencia. Cada vez que usted intenta hacer lo que desagrada a Dios, Él le da una señal en su estado de conciencia que le está diciendo no estoy de acuerdo. Y usted rápidamente, Señor, perdóname, estuve descuidado. Estaré más atento, porque el que se descuida le dan, y el que le dan lo pueden tumbar. Amén. Así es que no podemos vivir una fe descuidada. Tenemos que vivir una fe, hermano, activa, clara, limpia, diáfana, fuerte en Cristo Jesús. Aleluya. Consciente de quiénes somos.
Dice el libro de Corintios 5, segunda de Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas, no dice alguna, ¿verdad que no? Todas son hechas nuevas. Usted no es la misma persona que era antes de ser cristiano. Usted no es la misma persona que era antes de rendirse a Cristo. Amén. Dios ha hecho una nueva creación, ha puesto una nueva naturaleza en cada uno de sus hijos en Cristo Jesús. Ahora, desde esa posición, Dios espera que nosotros actuemos en consonancia con lo que Él ha hecho por nosotros y que estemos seguros de que estamos en la luz, que pertenecemos al reino de Jesucristo, que es el reino del amor, es el reino del gozo, es el reino de la alegría, es el reino de la justicia, es el reino de la paz, es el reino de la coinonía con los hermanos, es el reino donde se perdona, es el reino donde se restaura, es el reino donde nos apoyamos los unos a los otros, es el reino donde se siente compasión por el que sufre y se está a la disposición de hacer lo que podamos para ayudarlo. Es el reino donde hemos sido constituidos, óigame, abogados aquí también y sacerdotes, porque podemos clamar al Padre en favor de alguien que a nosotros nos importa. Amén. Podemos clamar en el nombre de Jesús. Podemos interceder, que era lo que hacían los sumos sacerdotes por el pueblo. Ahora usted tiene la capacidad para interceder por usted mismo. Usted mismo puede interceder por su familia, por su comunidad, por el gobierno, por los enfermos, por quien usted siente en su corazón hacerlo. Usted tiene libertad y tiene autoridad, porque nosotros hemos sido encomendados para proyectar el reino de la luz, el reino de Jesucristo en este plano, pero tiene que manifestarse en nuestros corazones. Hoy en día, dentro de muchas iglesias, aparecen camuflajeados, gente que se llaman cristianos, pero que en verdad no han nacido de nuevo. Esta gente, digo que están camuflajeados porque ellos, en su manera de vivir, ellos creen que están bien. Saben que lo que hacen está mal, pero creen que Dios es tan bueno que no lo vas a castigar por lo que hacen. Y eso implica que cuando no hay un temor reverente al Dios Santo, al Dios que es espíritu, al Dios que no podemos engañar, entonces nos escondemos bajo las emociones y pasamos a hacer lo que nos agrada, lo que le agrada a la carne, no lo que le agrada al espíritu. De ahí que hay mucha gente que vive su judicis, término jurídico, para aquellos que están bajo el peso de una ley que lo condena por una falta o le avisa de que está en una falta por la cual debe responder. Esto es importante, mis amados, porque esta casa es casa de mi padre, somos una familia, pero yo no puedo estar aquí solo para decirle cosas lindas a ustedes, porque yo no quiero quemarme ante el Padre Celestial que me ha dado este lugar y esta familia para que la cuide y solamente le diga lo que usted quiere escuchar. Yo quiero decirle en esta hora que la vida cristiana es seria, que la vida cristiana es realmente una bendición. El ser liberado del dominio de las tinieblas, hermano, es algo que no tiene precedente en la historia de la humanidad.
Porque mi Biblia dice en Romanos 3:23, puesto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estaba yo y ahí estaba usted. Amén. ¿O no ha pecado usted nunca? Ahora, la misma Biblia mía me dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo su Hijo. Romanos 5:1. Ahora, Romanos 6, versos 6 y 7 dice que para lo que hemos creído es necesario hacer morir el cuerpo del pecado. Significa que los hijos de Dios ya no reaccionamos a la demanda del mundo, de la carne, de Satanás, aleluya, para hacer lo que desagrada a Dios, sino que hemos crucificado la carne por amor a Dios en el sometimiento a su santa palabra, al Espíritu Santo que mora en nosotros, y para guardar lo más posible nuestras vestiduras limpias después de haber sido lavada con la sangre gloriosa de Jesucristo. Yo no sé si usted alguna vez estuvo por mucho tiempo bajo una opresión. Hay opresiones físicas, hay opresiones demoníacas, hay opresiones psicológicas, hay opresiones incluso dentro de la familia. Hay unas diversas formas en que la gente vive oprimida e infelices. Pero el apóstol Pablo nos sigue enseñando y nos dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Y él dice, porque he aprendido a estar contento cuando estoy saciado, igual que cuando tengo necesidad. Para todo estoy preparado en Cristo que me da la fuerza. Así que no me venga con pamplina de que no puede. Usted no puede estar recitando de memoria que todo lo puede en Cristo, y cuando le pican un callo salen sus emociones negativas sin control, y usted dice por esa boca lo que no debe decir, siente en su corazón lo que no debe sentir y hace lo que no debe hacer. Para esto se necesita seriedad, se necesita integridad. En los tiempos que vivimos, cualquier chongo aparece casado y tiene una inclinación o vivencia homosexual. En estos tiempos que vivimos, a veces aún las damas, las mujeres, jóvenes y viejas, son amigas, pero a veces esa amistad trasciende la frontera de lo ético, trasciende la frontera de lo santo, aleluya, y acaban haciendo cosas que no deben hacer, porque el mundo, todo el mundo la hace, hay que probar. Esto es fuerte, pero hay que decirlo. Que estamos en dificultades económicas. Pero alguien me dijo que si yo estoy dispuesto, puedo participar en un accidente de tránsito fingido para yo cobrar un dinero. Ay, Padre. Y el espíritu de delincuente que tiene la persona dice, oh sí, aquí yo estoy. Se es un delincuente, pero posiblemente ni siquiera se había enterado bien, hasta que tiene la tentación del dinero. Y después se dan en el pecho y vienen a pedirle a Dios perdón, pero sabían lo que estaban haciendo. No, pastor, que usted no sabe mi necesidad y el enemigo me convenció. No, pero tú le diste materia prima. Si tú no le das materia prima al enemigo, él no puede hacer nada contra ti. ¿Sí o no? ¿O no dice la Biblia? Aleluya. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?
Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dice Santiago 4:4 y Santiago 4:7 para los que leen la Biblia. Amén. Entonces usted no puede, aparentar una fe que está en el aire. Usted tiene que ir a la palabra. Usted tiene que comerse la palabra todos los días. Usted tiene que salir de su casa con un texto bíblico en su memoria, aleluya, para irlo rumiando durante todo el día y sabiéndose quién es y que usted está llamado a ser sal de las tierras y luz del mundo. La sal para preservar. Cuando usted llega, aunque el grupo de trabajo sean impíos, tienen que sentir la diferencia, que llegó un hijo o una hija de Dios. Tienen que sentirla, porque si no sienten la diferencia, entonces es necesario revisarse. Gloria a Dios. Usted es luz del mundo, porque cuando usted habla, usted tiene una palabra que edifica. Usted no actúa con hipocresía, usted no miente, usted no le celebra lo malo a nadie. Usted con amor enseña lo que Dios dice en su palabra y lo muestra desde su corazón y su conducta. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que Cristo rompió el poder que el diablo tenía contra usted y contra mí. Imagínese usted un prisionero que tiene 20 años encerrado en un calabozo y de pronto llega alguien y le rompe el cepo, rompe las cadenas y lo saca a la luz y lo libera. Aleluya. ¿Usted se imagina el sentimiento de ese reo? ¿Usted se imagina la gratitud que debe haber en ese corazón? ¿Cuánto han visto en una película de un prisionero que estuvo injustamente encerrado en un calabozo? ¿Cuántos recuerdan esa película? ¿Alguien recuerda el título? Yo creo que se llama Lágrimas. No. No de lágrimas. No. ¿Milagro en la celda 7? ¿Milagro en la celda 7? No. No, tampoco. No. No me fue el título ahora. Es una película en español incluso, y el reo logra escapar envuelto en saco como un cadáver, lo tiran pero bueno, ahora se me fue el título. La segunda bendición, hermanos, es que usted y yo éramos esclavos, y los esclavos no tienen nombre propio. ¿Cuántos saben eso? Los esclavos. El conde de Montecristo. El conde de Montecristo. Vuelvan a verlo para que usted vea que el que le sirve a él de ayudante toda la vida fue porque le salvó la vida. ¿Amén? Y a partir de ahí no lo desamparó nunca por gratitud. Ahora usted y yo estábamos bajo prisiones de oscuridad, sirviéndole al enemigo, haciendo todo tipo de desorden, hermanos, y vino Cristo y rompió las cadenas, nos sacó de las mazmorras de la oscuridad, nos ha llevado a la luz, nos ha trasladado al reino de su Padre y nos ha dado un nuevo nombre, nueva criatura. Amén. Desde esa posición yo pregunto, una iglesia que tiene el magín alumbrado, una iglesia que tiene su nivel conciencial despierto, una iglesia que entiende su responsabilidad como hija o como hijo de Dios, ¿es una iglesia que debe estar flirteando con el mundo o el pecado? No, porque los negocios son negocios. Si yo tengo que arrancarle lo que sea a otro para yo mejorar mi condición, lo hago. Una cosa es la vida cristiana y otra cosa es el negocio. Así dicen los cristianos. Pero los cristianos saben, y me gusta mucho la palabra de Juan Pablo Duarte y 10.
en su diario que dijo: sé justo lo primero, si queréis ser felices, y así apagaréis la tea de la discordia. Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Eso es una vida íntegra, eso es una vida alumbrada por la palabra de Dios. Ya casi termino, mis amados. Bendito sea el Señor. La vieja prisión fue demolida. Amén. Fue demolida. Y usted y yo salimos para no volver más. Sin importar cuál sea la oferta que el diablo le haga a través de la amiga o el amigo. Porque él usa a quien sea que se deje. Dependiente de qué es lo que le ofrecen. Aprenda a leer los motivos. Aprenda antes de decir que sí o que no. A ver todo el cuadro completo. Porque solo así podrá sacar sus pies de la red. Hay demasiado trampa en el mundo. Hay demasiadas ofertas llamativas. Hay demasiadas oportunidades para hacer cosas que la carne se siente bien. E incluso que nos promueven socialmente. E incluso que nos dan una mejor calidad de vida materialmente. Pero ¿a costa de qué? A costa de su relación con el Padre Eterno que lo adoptó o la adoptó a usted como hija o hijo. Vamos a ensuciar el traje que fue limpio con la sangre de Cristo, que fue purificado. No. Óigame, aunque no haya carne ni huevo en la nevera, aunque no haya jugo, aunque no haya con qué comprar un abrigo nuevo para el frío y unos tenis para los niños, aunque todavía la renta esté incompleta, aunque no tengo un trabajo fijo, yo confiaré en mi Dios, que es el dueño del oro y la plata. Él se encargará de suplirme. Usted lo declara en fe, usted lo cree y el cielo se abre a su favor. Señor. Aleluya. No mienta ni por el cielo ni por la tierra. Porque cada vez que usted expresa una mentira, una insinceridad, usted le está dando legalidad al diablo. Jesús dijo: el príncipe de este mundo no tiene parte ni suerte, no tiene nada en mí. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿le vamos nosotros a permitir que al príncipe de este mundo tenga parte y legalidad en nosotros? De ninguna manera. Amén. Eso es importante, hermanos, porque si queremos crecer como seres humanos, si queremos una bonanza espiritual en nuestras vidas, en base a una bonanza moral, aleluya, basada en la verdad de Dios, entonces tenemos que ser íntegros, porque Dios ama la verdad en lo íntegro, en lo entero, no en lo fraccionado. No, es que cuando dije que iba, yo voy a llegar, Dios mediante. Si te dije que te pagaba la plata el mes que viene, oye, y te di una fecha, yo voy a hacer lo necesario para pagarte. Si yo dije que me casé contigo hasta que la muerte nos separe, entonces nada me va a hacer divorciar de ti. Óigame, tú puedes tener la falla que sea, pero yo te elegí. Quizá Dios no estuvo conmigo cuando te elegí, pero ya soy hija, ya soy hijo, ya soy salvo, ya soy salva. No voy a destruir ahora lo que el Señor ha construido en mí. Voy a permanecerme fiel a Dios, a su palabra, a mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor, y voy a trabajar todos los días de mi vida para que mi pareja, mi familia, mis hijos puedan tener la mejor imagen, el mejor resultado de mi carácter, de mi trabajo y de mis responsabilidades. Aleluya.
hay una tercera bendición. Ya dijimos que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ya hemos dicho que hemos recibido una nueva identidad en Cristo. Y ahora decimos que tenemos victoria sobre el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga con todo pulmón: yo tengo victoria sobre el enemigo, porque no es con mi fuerza, es con la fuerza y el poder de mi Dios al que sirvo y de quien soy. Aleluya. No se deje amedrentar, no se deje asustar por los ruidos que el enemigo hace, usando a quien se deje. Él es especialista en mentir y en hacer ruido. Pero usted y yo tenemos oído espiritual para oír la voz de Dios que dice: no te rindas, tú puedes avanzar. Quiero decirle en esta hora, para concluir, que Dios no ignora todas las peripecias que usted ha tenido que vivir. Dios no se ha hecho de oídos sordos como el enemigo quizá le ha querido hacer pensar. Dios sabe de dónde usted viene. Dios sabe cada paso que usted ha dado en la vida. Sabe los sentimientos y los pensamientos en su corazón. Sabe cuál va a ser su final, su futuro. Amén. Él sabe lo que usted necesita. Ahora, ¿lo sabe usted? Porque a Dios no hay que informarle, pero nosotros sí tenemos que informarnos. Y para informarnos hay que hacer un viaje al interior de nuestro ser para poder descubrir todo los negativos y sucios que sembraron otros en nuestros corazones. Porque mucho dolor hay a veces en mucha gente dentro de la iglesia, porque se mantienen enfocados en la maldad o el daño que otros le hicieron. Mucho sucio en nuestro corazón también hemos depositado nosotros con nuestros malos pensamientos, nuestras malas decisiones y nuestros hechos erróneos. Pero la buena noticia, mis amados, es que Dios no ignora todo eso. Recuerden, Satanás se le acercó a Martín Lutero y le dijo: tú pretendes esto y aquello, pero mira toda la maldad que tú has hecho, mira esto, mira lo otro. Y Martín Lutero le dice: verdad, Satanás, lo que tú dices es cierto, pero añade a la lista que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted está consciente de eso, no hay diablo ni demonio que lo venga a amedrentar. Usted sabe quién es. Usted tiene una identidad en Dios. Usted tiene una herencia en Dios. Usted tiene una posición en el reino. Usted tiene un propósito en el reino, y es hacerle saber a los demás que el evangelio es poder de Dios para los que creen, es poder que libera, es poder que transforma, es poder que establece, aleluya, en un nuevo estado, el estado de libertad, el estado de bienestar, el estado de esperanza cierta en Cristo Jesús. Y sin importar lo que esté pasando ahora, mi vida sigue estando escondida con Cristo en Dios. Den un aplauso al Señor. Pero que esta palabra le dé luz y que usted pueda salir de casa de mi Padre hoy con una actitud diferente, con un enfoque diferente. El médico puede decir que su pagaré tiene fecha de vencimiento. Ustedes saben que yo tengo problemas de salud hace ya unos años. Yo no se lo he escondido. Pero lo peor que puede pasarme es que me muera de la enfermedad de la cual padezco ahora. Pero yo creo que todavía mi Dios entiende que yo tengo algo que dar en este plano.
Y por esa razón yo confío en que el Señor me va a dar fianza. Amén. Me va a dar fianza de tiempo. Tiempo para seguir bregando con ustedes, para seguir amándolos, hermanos, para seguir construyendo en ustedes ministros del Señor. Que nadie tenga duda en su alma, que nadie tenga duda en su corazón, sin importar dónde usted esté ahora, sin importar los errores que haya cometido, si está dispuesto a dejarse transformar, que es lo que hace el Evangelio. Usted va a dejar los malos hábitos, la mala compañía, las malas actitudes, las malas palabras, los miedos, las inseguridades, la depresión saldrá de su vida y la miseria tiene que salir por la puerta trasera, porque viene la bendición. ¿Cuánto lo creen? El Señor y nosotros somos más que vencedores, somos mayoría. No deje que nadie lo arrincone. No deje que nadie meta basura en la mente de sus hijos. Siéntese con ellos, muéstrele amor, muéstrele respeto, enséñele la palabra, hagan el altar familiar. Alabado sea el nombre del Señor. Léase que sea un salmo todos los días junto con su familia. Hagan un tiempo para comer juntos en la familia, aunque a veces el trabajo no lo permite, pero aunque sea el fin de semana, hay que comer juntos, hermanos. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios espera de sus hijos. Amén. No ande acongojada y triste. No ande, óigame, con los mocos para abajo, como dice. No. Usted tiene identidad. Dice mi Biblia que yo soy un príncipe. Dice mi Biblia que yo soy un príncipe del reino de los cielos. Yo no sé si usted lo cree o no. Pero si usted sabe que es una princesa del reino de los cielos, usted no tiene por qué andar avergonzada o avergonzado. Aleluya. Porque el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se los pidamos. Él es todopoderoso, Él es todo omnisciente, Él es todo soberano del universo. Él manda y las cosas suceden. Por eso yo siempre estaré agradecido de mi Dios. Y los que me conocen saben, por lo que yo mismo le he dicho, que yo he tenido muchas peripecias en mi vida. Pero desde aquel 8 de marzo del 92, en la iglesia pentecostal Getsemaní, cuando me entregué a Cristo, las cosas empezaron a cambiar. Y no cambiaron para bien desde mi punto de vista. Yo me convertí teniendo negocio y teniendo, óigame, trabajadoras en mi casa, chofer para llevarme a los hijos a la escuela. Óigame, tenía mis oficinas. Y, hermano, como 8 meses después de convertirme, se perdió todo. Se perdió todo, hermana. Yo llegué aquí con $1,500, mi familia 5 personas sin hablar inglés, con tanta inseguridad como un niño de 3 años cruzando la calle solo donde hay mucho tránsito. Y yo aprendí a confiar en mi Dios. Me fui al instituto para conocer mejor la palabra de Dios. Me hicieron maestro, enseñé teología por 18 años. Óigame, tuve todas las posiciones dentro de las iglesias, todas. Asistente a pastor fue mi última posición. Fui miembro de un concilio, acabé saliendo de ese concilio, formé mi propio concilio que estamos dirigiendo por la gracia de Dios. Levanté con la ayuda del Señor mi propia iglesia. No tuve que esperar que alguien me diera una iglesia funcionando. Gloria a Dios. La gloria sea solo para Dios. O sea, no estoy sacando pecho porque sea mejor que nadie. Le estoy diciendo lo que Dios es capaz de hacer cuando usted se somete. Cuando usted no es rebelde, cuando usted no es descuidada o descuidado, Dios puede hacer grandes cosas. Yo trabajé aquí ganando $30 el día, sudando en medio de un Berman, paliando carbón.
Y después tuvo que hacer súper por 6 años y medio, ganando $325 semanales. Hermanos, y hoy, gracias a Dios, pues yo pude retirarme. Estoy retirado. ¿Cuándo lo sabía? Sí, me retiré a finales del año pasado. Pero gracias al Señor, ni yo ni mi casa tenemos necesidad de ningún bien. El tener a Cristo en el corazón es lo más importante, porque llegamos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Solo quiero señalar que si usted quiere un ascenso de parte de Dios, sigue el manual bíblico. Si se sale de ese manual, usted puede aparentar que va para arriba, pero cuando usted menos espere, lo tumba. Ahí, en el centro, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios revelada. Óigame, tragando, masticándonos la lengua hasta que sangremos, para no decir una palabra que desagrade a Dios o dañe a alguien. Mi alma alaba a Dios. Oh, gloria a Cristo. Santo. Hermano, Dios nos ama. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. No deje que nada lo llene de tristeza. Viva su fe y libertad en Cristo. Glorifique el nombre de Dios en todo tiempo. Y si no logra lo que usted sueña en este plano, el Señor le tiene guardadas cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni ningún corazón se lo ha imaginado. Segunda de Corintios 2:9. Estemos en pie.